aunque no se sepa, y no se divulgue y no se quiera decir, todas las sociedades actuales están basadas en los conflictos bélicos. En tiempos de paz el uniforme asusta, pero cuando hay una guerra es lo que te da la seguridad, saber que hay un militar cerca. Muchos de los grandes hombres de todas las sociedades que han contribuido a levantar esto han sido militares. Se ensalzan todos sus hechos, pero se esconde que lo han hecho vistiendo un uniforme. Este servicio militar para el ejército no es bueno. No es bueno porque no es eficaz para el propio ejército. Bienvenidos un día más a Escudo Digital, porque vamos a meternos de lleno en un tema que podríamos decir que está de actualidad, y aunque se puede decir que durante toda la historia ha estado de actualidad, como es la guerra, aunque eso nos lo va a contar mejor el autor, hasta qué punto sin la guerra no se puede entender, por ejemplo, la Europa actual, Occidente, o no se puede entender el mundo, porque es algo casi innato, no lo sé, en el ser humano. Ahora nos dirá Fernando Pasquín, porque ha escrito un libro con la editorial EDAF, que la verdad que lo he leído y está bastante bien, porque vamos a decir que nos teletransporta o nos hace entender por qué es tan importante hablar de este tipo de temas, y nos lo hace buscando siempre hechos pasados y nos lo pone como ejemplo. Porque seguramente si alguien lee el título Elogio de la Guerra, es algo que impacta. Ahora le preguntamos cómo se escogió este título. Ya has dicho que el libro, el título es impactante. ¿Qué pretendía que fuera impactante? Porque aunque no se sepa, y no se divulgue y no se quiera decir, todas las sociedades actuales están basadas en los conflictos bélicos. Todos los países, todas las sociedades tienen un punto de cimiento que está basado en un conflicto bélico o en una guerra o en algo de ese estilo. No hay más que ver cómo los códigos sociales, la capacidad de sacrificio por una nación, el sacrificarte por tus congéneres, todo eso está basado en un conflicto bélico anterior que se intenta esconder. Y se intenta esconder que muchos de los grandes hombres de todas las sociedades que han contribuido a levantar esto han sido militares. Se ensalzan todos sus hechos, pero se esconde que lo han hecho vistiendo un uniforme. El Palacio Rajoy de la Plaza del Obradoiro, ese magnífico edificio, está construido y diseñado por un ingeniero militar. No se dice. Un ingeniero militar que además consiguió poner de acuerdo al ayuntamiento, a la iglesia y al ejército, para que cada uno de ellos tuviera su parte en el palacio, porque todos decían que el palacio tenía que ser suyo. Uno por la zona, otro por el terreno, otro por el edificio, todos decían que tenía que ser suyo. Conseguir poner de acuerdo a tres grandes estamentos, digamos que no fue fácil. Eso es solamente el inicio, una de las partes del libro. Porque claro, Fernando, me parece curioso, hablas del uniforme. El uniforme en la actualidad, al militar, ¿cómo se le observa? Tú que eres teniente, que no lo he dicho, coronel de artillería, si no me equivoco, cuéntanos cómo se ve el papel del militar en la actualidad, porque quizás en tiempos de paz el uniforme asusta, pero cuando hay una guerra es lo que te da la seguridad, saber que hay un militar cerca. ¿Cómo es esa imagen actual? La actual del uniforme, en principio, depende de cada país. Depende de lo que cada país haya determinado publicitar y ensalzar de sus militares. A efectos públicos se habla bien del militar, pero muchas veces con la boca chica, como si fuera algo que, bueno, sí está aquí, están bien, pero como participan en algo que al final es un desastre, porque cualquier guerra es un desastre, pero cualquier guerra tiene una serie de efectos colaterales que no son conocidos. Principalmente ese fue uno de los motivos por los que escribí el libro. Cuando en una de mis redes sociales, de repente me encuentro un día con 12 grandes cualidades que todas las empresas requieren. Y empiezas a mirar puntualidad, responsabilidad, respeto, coherencia, actitud positiva.
un montón de cualidades. Y de repente las miro y digo, chef, a todas ellas les pones el adjetivo militar y las estás llevando a su máxima representación. Si tú hablas de puntualidad, el acto empieza a las 7. Bueno, vale, pues si empieza a las 7, bueno, si llego a las 7:10 no pasa nada. Si pones el acto empieza a las 7 con puntualidad militar, sabes que el que llegue a las 7:01 se queda fuera. No hay una serie de cualidades en las que les añades el adjetivo militar y las conviertes en el máximo. Tú hablas de constancia, sentido común, amabilidad, respeto. Entonces, si le pones adjetivo militar, estás al máximo. ¿Y por qué el problema es por qué consigues todo esto? ¿Por qué esa serie de cualidades que son escandalosamente útiles en la vida civil no se dice que vienen del mundo militar o que están escandalosamente representadas en el mundo militar? Y eso viene de que cuando un militar forma un equipo, no es un equipo de trabajo, es un equipo de vida. Todos tienen que trabajar al máximo porque saben que la vida de los demás depende del trabajo de uno. Esto no es una empresa en la que dice, bueno, tenemos que hacer un proyecto y somos un equipo de 20 personas. Muy bien, pero a las 5 de la tarde el viernes yo me voy y no pasa absolutamente nada hasta el lunes. En un equipo militar dices, somos los sirvientes de una pieza y tenemos que disparar 5 proyectiles en 30 segundos. Porque si disparas 4 proyectiles o si disparas en un minuto, te localizan y mueres. Eso, el saber que todos tienen que dar el máximo por el bien del equipo, te obliga a una serie de capacidades que los civiles en general no tienen. Y luego todas esas capacidades en los ejércitos pasan a la vida civil. Y eso no se conoce. No se conoce y no se sabe. Y además, cuando se lo explicas a la gente, dices, ¿qué me estás contando? Se quedan todos sorprendidos. Yo pensaba que los ejércitos no valían para nada y resulta que están enseñando una serie de cualidades que son escandalosamente útiles para la sociedad. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio antiguo, claro, que ahora empieza a estar en otros países europeos, intenta volver a rescatar esto. ¿Piensas que esto aporta a la sociedad? ¿O desde tu punto de vista, después de escribir el libro, qué beneficios puede traer? Desde mi punto de vista, el servicio militar para el ejército no es bueno. No es bueno porque no es eficaz para el propio ejército. Formar una persona durante un año y que al año se te vaya, no es económico, no es eficiente, no es nada. Sin embargo, todas las cualidades que se insertan en un chaval de 18 años son escandalosamente útiles para la sociedad posterior en su conjunto. Es un chaval al que sacas de su casa y le mandas de Gerona a Cádiz. Le mandas de Gerona a Cádiz él solo y sabe que tiene que funcionar él solo. Ya no le va a ayudar nadie. Lo segundo, se integra con un equipo en el que hay un ingeniero aeronáutico y un pastor analfabeto. Y sale de su canto y dice, ahí va. Pues yo pensaba que los ingenieros eran de un tipo y los pastores de otro. Y aquí somos todos iguales y todos sufrimos el mismo régimen, las mismas condiciones y tenemos que hacer lo mismo. Tienes un espíritu de sacrificio, tienes un objetivo común, un sentido del deber, te crea una cohesión grupal entre personas que jamás se hubieran conocido de otra manera. Eso lo puedes ver con la gente ya cercana a 50 años, que fueron los últimos que hicieron el servicio militar obligatorio. Ellos tienen amigos y tienen vivencias del ejército que no tendrían de otra manera. Han conocido ciudades que en su puñetera vida hubieran pensado en pisar. Eso es una historia, aunque el servicio militar al ejército no le resulta rentable, pero sus beneficios posteriores a muy largo plazo en la sociedad son escandalosamente útiles.
porque estás diseminando todos los valores de sacrificio, de austeridad, de amor al trabajo, de espíritu de servicio, la creación de equipos, la fijación en un objetivo. Todo eso acaba vertiéndose en la sociedad. Eso es lo bueno que tiene el servicio militar, aunque sí que es cierto que de hacerlo ahora, pues tendría que ser una especie de, yo lo pongo en el libro, como una especie de servicio militar voluntariamente obligatorio. Es decir, que durante de los 18 a los 24 años se introdujera a los chavales en una base de datos. Oye, durante este tiempo puedes hacer el servicio militar si voluntariamente lo solicitas. Entonces, lo solicitas, a los 18 años, me quiero ir a hacer el servicio militar, ¡pum! Has caído en Coruña. Esto vas a Coruña, esto es un año. Y el servicio militar, el que lo cumpla en el año, lo tiene cumplido, con su sueldo y sus correspondientes meses de cotización a la Seguridad Social. Y luego, el que no lo quiera hacer, pues está disponible durante 5 años. Y a los 5 años se le considera que ha cumplido su servicio militar. Así tendríamos una especie de, oye, es obligatorio estar en la lista durante 5 años, y en caso de un conflicto bélico nacional, pues eres el primero al que llaman, porque estás en esa lista de 5 años. Eso es otra historia. Puede pasar o no, pero hay que estar preparado por si pasa. Y luego, el que lo cumpla durante un año, con las condiciones que hay, lo tendría cumplido. Pero con eso yo creo que se podría compaginar la necesidad y los resultados. Interesante esto que comentas, Fernando. De tus objetivos a la hora de escribir Elogio de la Guerra, ¿cuál diríamos que es el principal que te has planteado a la hora de escribirlo? El principal es divulgar una serie de características de los ejércitos que no se conocen. Por ejemplo, la meritocracia militar no existe en ninguna otra organización. El ejército es la única organización en la que no solo puedes entrar sin tener ningún tipo de estudio, sino que además puedes llegar a lo más alto porque el propio ejército te da la formación si tú quieres aprovechar. El general Prim, que fue presidente del gobierno de España en el siglo XIX, se alistó como soldado a los 16 años. Ataturk era el hijo de un oficial de aduanas de Tesalónica, llegó a presidente de Turquía. Eisenhower era el hijo de una familia de 8 hermanos de Texas y llegó a general en jefe del desembarco de Normandía y a presidente de Estados Unidos, sin tener nada. Y eso son ejemplos reales, pero a mí el ejemplo que más me llamó la atención en esto es el de un compañero de promoción, 3 promociones más antiguo que yo. Y un día, hablando de estos temas, me comentó que él era militar por su padre. Y bueno, sí, claro. Y entonces me contó la historia de su padre. Su padre, un pastor de cabras en un pueblo de Arno, analfabeto. Empezamos por ahí. Un pastor de cabras analfabeto, que se va a hacer el servicio militar con 18 años, y allí su capitán es que el chaval es espabilado. Imagínate, tú no terminas el servicio militar, tú no te vuelves a tu rebaño de cabras, tú te vas a quedar aquí y te vas a hacer cabo primero y vas a estudiar y vas a salir de sargento porque serás un gran sargento. Pero se equivocó, el capitán se equivocó, y porque el chaval no fue un gran sargento, fue un gran teniente. Se hizo sargento, estudió para sargento y estudió para teniente y salió de teniente. Y mi amigo me contaba que él, estudiando segundo de BUP, estudiaba con su padre las mismas matemáticas, porque su padre se estaba preparando para salir de sargento primero y entrar de teniente. Decía que él estudiaba con su padre las mismas matemáticas en segundo. Y su padre salió de teniente y ascendió a capitán y se retiró del comandante ya por edad, porque ya la edad le cortaba, pero que de haber tenido menos años, hubiera seguido ascendiendo. Entonces, el ejército es la única organización que no solo te impulsa a ascender y a llegar a lo más alto que puedas, sino que además lo hace con sus propios medios.
sin que le cueste dinero a la persona que quiere ascender y que quiere mejorar. Porque tú llegas y dices, sí, tú entras de electricista en Telefónica y te dicen, majete, sí, sí, aquí puedes llegar a lo que quieras, siempre que te pagues tú tu técnico superior en NFP y siempre que te pagues tú la carrera de ingeniero de telecomunicaciones. Telefónica no te la va a pagar. El ejército no, el ejército ve que una persona vale y la empuja hacia su máximo. Hay otra organización que hace lo mismo, que es la Iglesia, pero digamos que las contraprestaciones no son las mismas. Es que para llegar a obispo y llegar a papa, pues hay que hacer una serie de cosas que no todo el mundo vale para ello. También es cierto. ¿Qué militares pueden estar relacionados con inventos? Porque es algo también que a veces no se habla tanto de esa faceta incluso que puede llegar a tener un militar y nos traigas ejemplos. Miles, miles. De los que más me gustan, fue el invento de un comandante de ingenieros de finales del siglo XIX, Isidoro Cabañes, que en 1870 y tanto diseñó y construyó una torre solar. Una torre solar para la producción de energía eléctrica a base de concentrar los rayos del sol. El mismo sistema que ha utilizado Bengoa en el campus de Palmas Altas, en Sevilla, para fabricar electricidad a base de concentrar rayos de sol y alcanzar grandes temperaturas, lo hizo un ingeniero militar a finales del siglo XIX. Y construyó y fue primer premio en una de las ferias tecnológicas. España en 1910, no tengo ahora mismo las fechas claras, porque es que son muchas fechas en el libro. Entonces hay una que se va. Pero a mí ese invento en particular me pareció espectacular. Luego tienes a Julio Cervera, otro comandante de ingeniero, que descubrió la telegrafía sin hilos con voz humana 10 años antes de que Marconi se atribuyera el invento de la radio. La radio, la transmisión de voz por ondas de radio, la primera vez que se hizo, la hizo un ingeniero español. Lo que ocurre es que después falleció, Marconi le dieron la patente de la invención de la radio y ahí se ha quedado. Pero para cuando Marconi le dieron la patente, Julio Cervera ya había muerto. Entonces no hubo forma de demostrarlo ni de reclamar la invención de la radio, de la transmisión de radio. Hay infinitas cosas. Leonardo da Vinci, todos sabemos, bueno, las esculturas de Leonardo, las pinturas de Leonardo, la Mona Lisa y tal. Leonardo da Vinci se ofrecía a sus mecenas como ingeniero militar. Diseño máquinas de guerra, diseño puentes de asalto, diseño catapultas. Soy capaz de organizar la defensa de una ciudad y del asalto de otra. Se vendía como ingeniero militar. Hay cosas que no son normales. ¿Tú sabías que la primera escuela de formación profesional del mundo la creamos nosotros en España? En Trubia. La fundación de Trubia, la fábrica de cañones de Trubia, fue el primer lugar donde se instaló una escuela de formación profesional obrera. Porque el coronel director de la escuela se dio cuenta de que no podía tener soldados que a los 2 años se le fueran. No podía crear obreros para que a los 2 años se le fueran. Y decidió crear una escuela de formación profesional obrera para los obreros de la fábrica. La primera escuela de formación profesional del mundo en 1870 o 50. Y eso no se sabe. Y fue la primera. Y en esa escuela, de ahí entraban de aprendices y salían de maestros de obra e ingenieros. Y la escuela de Trubia estuvo funcionando hasta 1990, que la cerraron. Pero de 1850 a 1990, 150 años, en el cual la primera escuela de formación profesional del mundo. Esto no se sabe. Entonces, esto fue de las historias
que ha creado... ¿Tú sabías, por ejemplo, que las ruinas de Pompeya fueron descubiertas por un ingeniero militar? ¿Y cómo las descubrió? Pues porque estaba trabajando en ese momento, pues, el reino de las dos, estaba trabajando con Carlos III, y era uno de los ingenieros militares, y le encargaron hacer un palacio nuevo y empezó a buscar, y al sacar los cimientos, encontró restos romanos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Todo, y descubrió Pompeya y el Colano, un ingeniero militar. La egiptología se creó porque Napoleón, en las campañas de Egipto, se llevó a una serie de ingenieros y de pintores y creó una disciplina nueva completamente separada de la arqueología, que es la egiptología, la rama de la arqueología que únicamente estudia la civilización egipcia. Y eso salió por la campaña de Napoleón en Egipto. Hay una serie de inventos, de descubrimientos, de cosas que no se conocen. Esa es la base del libro, divulgar Sí, sí. lo que debería conocerse. Y una pregunta, Fernando, ¿en qué campaña podríamos encontrar, si se pudiera decir una, porque habría muchísimas, donde se pueda encontrar un montón de inventos, donde más podría decir incluso que Occidente haya podido aprender y también de esa guerra, si se quiere? Quizá el más interesante para esto sea Napoleón. Napoleón. Las campañas de Napoleón por la gente con la que se rodeaba. Napoleón hizo avances en leyes. El Código Civil de Francia se basa en el Código Civil de Napoleón, con evolución y reformas, pero la estructura es el Código Civil de Napoleón, que destruyó la ley del antiguo régimen y creó una ley para todos. Porque antes de Napoleón estaba la ley para los nobles, la ley para los eclesiásticos, la ley para los trabajadores, la ley para los agricultores. Y el mismo delito tenía diferente pena dependiendo de quién fuera el autor. Eso Napoleón se lo cargó. Y Napoleón también metió en ese delito los primeros inicios de la igualdad de la mujer. Ya la mujer podía divorciarse, la mujer podía reclamar una herencia, que antes no se podía. Eso fue lo primero, eso es Napoleón como individual. Lo segundo, la egiptología, que ya hemos nombrado. Y lo tercero, solía rodearse de gente con valía personal, con gran valía personal. El general Berthier, que fue uno de sus generales, fue el creador del Cuerpo de Estado Mayor. Que ahora mismo el Cuerpo de Estado Mayor se asocia mucho al ejército, con el Cuerpo de Estado Mayor es el que asesora al jefe para sus decisiones, pero que está perfectamente integrado en las organizaciones civiles. Cualquier gran empresa que ya se complique demasiado necesita un departamento de asuntos corporativos. Ese es el Estado Mayor Civil, el Departamento de Asuntos Corporativos, que es el que se encarga de coordinar a todos los aspectos para que todos sigan el mismo objetivo de la dirección de la empresa. Porque no te puedes ver que el desarrollo de negocio va por un lado, producción va por otro, marketing, y acaban todos peleados. El Departamento de Asuntos Corporativos es el que coordina a todos y asesora al director sobre lo que hay. Eso es el inicio del Estado Mayor que creó Napoleón. Otra cosa que creó Napoleón fue unos enormes avances en medicina. Con uno de sus médicos, Dominique Larrey, que fue el que creó el servicio de ambulancias. El servicio de ambulancias actual no existía. Cuando uno llega enfermo, o alguien lo lleva al hospital, o se muere. Y sin embargo, Dominique Larrey observó el sistema de los trenes de municionamiento de artilleros. La munición estaba agrupada a retaguardia, y luego había una serie de lanzaderas, de carretas, que llevaban la munición a cada una de las baterías. Y él se dio cuenta de que si en lugar de haber un depósito de municiones hubiera un hospital, las carretas reformadas podían coger heridos de primera línea que iban a morir si no los llevan al hospital y los llevaban al hospital que estaba en retaguardia. De ahí salió el servicio de ambulancias, unos carros de 2 ruedas muy ligeros pensados para llevar a 2 enfermos cada uno en camillas. De ahí salió el servicio de ambulancia.
La Rey también creó algo escandalosamente rompedor para la época, que fue el triaje, el atender a cada herido según la gravedad de su herida. Tú ahora lo ves y dices, sí, claro, vamos a ver. Yo que entra en un hospital desventrado, hay que atenderlo antes que el que se ha roto un brazo. ¿No? El que del brazo puede aguantar media hora, pero el que tiene las tripas fuera, o le atendemos ahora o se nos muere. Sin embargo, antes de los avances de la Rey, si el que tenía el brazo era el duque del Sena, se atendía primero al duque del Sena, por favor. Hasta ahí podíamos llegar. ¿Qué es eso de que un soldado, por muy desventrado que esté, tenga prioridad sobre el gran duque? Eso se lo cargó la Rey. Y empezó a decir, se atiende por gravedad de la herida. Y da lo mismo quién sea la persona. Para nosotros ahora es lo normal, lo anterior es una salvajada. Pero es que hace 200 años la salvajada era atender a un pastor analfabeto antes que al duque. Lo ves y dices, cuando te lo cuentan, dices, esto es normal, esto es raro. Y otra cosa, sabes que en Francia hay mucha afición a la carne de caballo. Creo que debe ser el único sitio donde hay carnicerías especialmente dedicadas a la carne de caballo. La Boulangerie Chevalier. Son típicas. ¿Y por qué hay tanta afición a la carne de caballo en Francia? En España no. En Italia tampoco. No conozco otro sitio donde haya tal afición a la carne de caballo. Y eso viene también por Dominique Larrey, por la campaña de Rusia de Napoleón. Porque durante la retirada de Rusia, Larrey observó que los soldados que tenían una buena alimentación después de la intervención curaban mejor que los que tenían mala alimentación. El que comía carne curaba antes y mejor que el que comía un trozo de pan. Y Larrey mató a sus propios caballos para dar de comer a sus enfermos. Y de ahí sale la afición a la carne de caballo, que es muy buena, que tú oyes la carne de caballo. A mí me gusta montar a caballo, y comerme un caballo, sí, la carne es buena, pero no sé, te queda esa sensación de que has matado un caballo. Y sin embargo, fue normal. La afición a la carne de caballo en Francia viene de ahí. De que la Rey publicó en todos lados que se mataran a los caballos para dar de comer a los enfermos. Porque así sanaban. De ahí salió la idea de que la carne de caballo era buena y que había que fomentarla. Esa es otra de las cosas de Napoleón. Y Napoleón creó las conservas. ¿Las latas estas de conserva? Las latas de conservas las creó Napoleón también. Porque acaba diciendo, hermano, Napoleón fue el primero que dijo, las campañas militares no deben restringirse al verano. Es muy típico, hasta la época de Napoleón era muy típico llegar y decir, bueno, yo combato, pero solo en verano, por favor. En invierno hace frío y no se puede comer, así que me retiro a mis cuarteles de invierno. De ahí viene la frase de cuarteles de invierno. Me retiro hasta que empiece el verano del año que viene, que vuelvo a pelear. Napoleón dijo que no, que las campañas primavera, en verano y en cualquier estación. Pero claro, necesitas comida. Y entonces, a finales del siglo XVIII, publicó un concurso con un premio de 12.000 francos, una salvajada para la época, para alguien que inventara un método para conservar comida. Y un pastelero francés descubrió que si metes comida en un bote hermético y lo hierves, no sé por qué, pero esto aguanta mucho tiempo y se puede comer. No sabía nada de bacterias, no sabía de nada de higienización, no sabía nada de pasteurización. Pero oye, esto funciona. Oye, pues si funciona, pues vamos a ir con ello adelante. Y de ahí salieron las conservas. Las conservas salieron de un concurso de Napoleón. Entonces, yo creo que el mayor revolucionario a nivel militar de la sociedad ha sido Napoleón.